venezolano pide una vez más a Estados Unidos el cese del bloqueo. ¿Cuáles han sido las consecuencias de las mal llamadas sanciones y quiénes son los verdaderos responsables de que existan? Aquí te lo diremos claramente. Recientemente, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, envió un mensaje a Donald Trump en el que le pide el cese del bloqueo a Venezuela. Y aunque haya sectores que desestimen, desconozcan o se hagan los locos para reconocer las consecuencias y hasta la existencia de este bloqueo, lo cierto es que hay datos y hechos que develan el daño que ha causado. Datos. Hoy pesan sobre Venezuela 1.088 medidas coercitivas unilaterales, ubicándolo en el tercer país más sancionado del mundo. Más del 50% del bloqueo es dirigido al Estado-gobierno, 16% al sector privado, 15.7% al sector minería y petróleo, 5.4% economía y finanzas, 4% transporte, 1.5% salud, 1.19% alimentación y 1.47% otros sectores. Según un estudio de la Unidad de Debates Económicos del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAP, el bloqueo financiero internacional a Venezuela desde 2013 es el principal responsable de la crisis económica. Este bloqueo supuso la pérdida de 350.000 millones de dólares en producción de bienes y servicios entre 2013 y 2017. Entonces, sí afectó la economía del país. Además, en 2013, el sector público venezolano dejó de recibir en términos netos flujos que en el quinquenio 2008-2012 había supuesto más de 95.000 millones de dólares, es decir, unos 19.000 millones de dólares anuales. A todo esto hay que añadir los cuantiosos pagos que supuso la elevación del riesgo país por parte de las agencias calificadoras. A pesar de que Venezuela cumplió puntualmente los pagos de la deuda externa, agencias como Standard & Poor's y Moody's colocaron el riesgo país por encima de los 2.000 puntos desde 2015 con picos de hasta 5.000 e incluso 6.000 puntos. Por este motivo, el gobierno venezolano tuvo que pagar en el quinquenio 2013-2017 más de 17.000 millones de dólares, unos 3.300 millones de dólares anuales. En resumen, si se suma el valor promedio anual de divisas que no entraron producto del bloqueo, 19.200 millones más los que el país tuvo que pagar promedio cada año correspondiente a la deuda externa de 3.300 millones, se puede concluir que la economía y la sociedad sufrió una asfixia internacional de 22.500 millones de dólares anuales, producto de una estrategia deliberada internacional de aislamiento financiero. Esta presión financiera se intensificó desde 2015 con la caída del precio del crudo. Como consecuencia del bloqueo, las pérdidas en producción de bienes y servicios oscilaron entre 350.000 millones y 260.000 millones en el periodo de 2013-2017, lo que supone entre 12.200 y 13.400 dólares por cada venezolano o venezolana. Hechos. En 2017, 300.000 dosis de insulina pagadas por el Estado venezolano no llegaron al país porque el Citibank boicoteó la compra de este insumo. El banco estadounidense se negó a recibir los fondos que Venezuela estaba depositando para pagar la importación de este inmenso cargamento, necesario para los pacientes con diabetes. En consecuencia, la insulina quedó paralizada en un puerto internacional, a pesar de que existían los recursos para adquirir el medicamento. A eso se suma que el laboratorio colombiano BCN Medical impidió la llegada de un cargamento de primaquina, medicina usada para tratar la malaria. Un total de 23 operaciones en el sistema financiero internacional fueron devueltas, entre ellas 39 millones de dólares para alimentos, insumos básicos y medicamentos. Por otra parte, 16.000 personas con cáncer y 4 millones con diabetes e hipertensión, muchas de las cuales no pueden obtener insulina o medicina para tratamientos cardiovasculares, estaban en riesgo. En agosto de 2018, el experto independiente de la ONU, Alfred de Zayas, publicó un informe que registra el impacto del bloqueo sobre la población venezolana, indicando que tales acciones podían representar crímenes de lesa humanidad. Las conclusiones más destacadas por de Zayas en su informe fueron: los efectos de las sanciones impuestas han agravado directa e indirectamente la escasez de medicamentos. Las sanciones económicas han causado demoras en la distribución de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad y han contribuido a muchas muertes. Las sanciones económicas matan. Han agravado enormemente la escasez de alimentos y medicinas, han causado serias demoras en la distribución y han desencadenado el fenómeno de la inmigración masiva a los países vecinos. En mayo de 2019, el Centro de Investigación estadounidense Center for Economic and Policy Research publicó un informe a cargo de los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, el cual determinó que el bloqueo provocó unas 40.000 muertes en Venezuela entre 2017 y 2018,
debido a los obstáculos generados a la importación de medicinas y otros insumos vitales para la vida de la población. El informe también destaca que a raíz de las medidas coercitivas unilaterales, la escasez de medicamentos aumentó entre 2017 y 2018 a 85%. ¿Recuerdan esos años de escasez de alimentos, de medicinas, donde no conseguían ni siquiera la harina para las tradicionales y ricas arepas, donde tomar café de verdad se había convertido en un lujo? Además de las largas colas, aun cuando la asamblea de 2015 prometió desaparecerlas. ¿Y saben por qué no las desaparecieron? Porque su plan era arreciar el sufrimiento de las y los venezolanos. Estamos actuando en todos los terrenos de lucha para lograr la presión necesaria. Yo fui a solicitar sanciones en Europa y en Estados Unidos. Ampliar las sanciones. Las sanciones que se acaban de aprobar esta semana pasada van directo a la médula. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno venezolano? Pues la activación inmediata de mecanismos legales y constitucionales para diversificar la economía, teniendo en plena operatividad 14 motores productivos, los cuales han impulsado el crecimiento económico y pese al bloqueo, Venezuela en los últimos 3 años es el país con mayor crecimiento económico de la región. La historia absuelve o condena. Y hoy en Venezuela se hace más evidente quiénes son los absueltos y quiénes los condenados. Aquí te lo dijimos claramente.